Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy Jesús Rojas y en este vídeo os voy a mostrar esta cámara termográfica que me han mandado por cortesía de Ericshill. Es una herramienta muy útil en cualquier taller eléctrico, electrónico o incluso mecánico para saber los puntos calientes de una instalación o de un vehículo. Así podremos detectar fallas que normalmente no veríamos gracias a la imagen térmica que podemos conseguir con este tipo de dispositivos. Creo que es una herramienta fundamental en cualquier taller y por eso os la quiero mostrar a todos. Si el vídeo te interesa, no te vayas, que ya empezamos. El modelo de esta cámara termográfica es la ETI01. Tiene una precisión de más o menos 2 grados centígrados. Y aquí podemos ver sus características principales. Lo más importante es la resolución de la imagen, que es de 240 x 240, que aunque parezca una resolución muy pequeña, pues es más que suficiente para hacer las mediciones que necesitamos. Las cámaras termográficas suelen tener esta resolución. Otro parámetro importante es la frecuencia de refresco de la imagen, en este caso es de 25 Hz, es capaz de medir entre menos 20 grados y 550 grados centígrados, y la longitud de medición está entre 30 centímetros y 3 metros, y es ajustable. Luego veréis que la máquina tiene un menú en donde se pueden ajustar algunos de estos parámetros. Voy a sacarla de su caja. Trae una funda, lo cual es muy interesante. Luego no sabemos dónde guardarlo y guardarlo en la propia caja pues no es siempre la mejor opción. Abrimos, viene perfectamente embalada y aquí podéis ver la cámara termográfica. Trae un cable de carga USB y un manual de instrucciones. Fijaos aquí en la parte superior de la máquina, tiene un conector USB-C y el cable de carga, lo cual quiere decir que tiene batería interna y no vamos a necesitar utilizar pilas. El manual de instrucciones viene en varios idiomas, entre ellos el español, el inglés, italiano, francés y chino. Voy a ir a la parte de español para ver cuáles son las partes más importantes del manual. Siempre os recomiendo leeros el manual antes de utilizar un dispositivo, sobre todo para dispositivos que no hayáis utilizado anteriormente. Aquí empieza el manual en español y lo primero que viene son unas instrucciones de seguridad, como en todos los dispositivos electrónicos. Aquí vienen varias páginas. También explica cómo se hace el mantenimiento del dispositivo y las características del equipo. Aparte de la que ya os he dicho, aparece la resolución de temperatura de 0,1 grados centígrados, la precisión de la medición es de más o menos 2 grados y puede medir temperaturas en grados Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Aquí todavía tenemos más características. Según esta característica de aquí, la batería dura más de 4 horas. Puede guardar 30.000 archivos de imagen. Es decir, esas fotos que vamos tomando de las mediciones termográficas, pues puedo almacenar hasta 30.000 imágenes. Y el equipo pesa 277 gramos. No vamos a entretenernos más en estas características. Si alguno quiere saber algo más, os voy a dejar el enlace de compra del dispositivo en la descripción del vídeo y ahí podréis ver muchas más características que las que os muestro aquí. Aún así podéis parar el vídeo para leer todas estas características. Aquí viene un poquito para qué vale cada uno de los botones y las distintas funciones que se muestran en la pantalla de la cámara, que luego las vamos a ver, y vienen todas las funciones que podemos personalizar dentro del menú de la máquina. Cambios de color, ajustes de la pantalla, de temperaturas y varias configuraciones. Se pueden cambiar los colores de la imagen y un parámetro que se llama emisividad, que dependiendo del tipo de material que estéis midiendo, pues a veces hay que configurarlo. Bueno, aquí tenemos el dispositivo, lo enciendo. Esto es en tiempo real para que veáis lo que tarda en arrancar el equipo. Y ahí ya está haciendo mediciones. Si os podéis fijar, marca siempre la temperatura mínima y la temperatura máxima que tenemos en la imagen, el estado de la batería, la hora que está mal, y nos da aquí en la pantalla 3 mediciones de temperatura. La medición más baja, la más alta y la temperatura del centro de la imagen, que es ese puntito blanco. Si nos fijamos, aparece puntito rojo, puntito azul, que son los puntos más calientes, que depende cómo esté la imagen, pues varía la posición, y el puntito central es el que nos marca ahí la temperatura que hay en el centro. Por poner el primer ejemplo, aquí podéis ver un enchufe que tiene cargador USB. Aparentemente nosotros no vemos nada. Si tocamos, pues notamos cierto calor en esta zona de aquí, cuando este alimentador USB lleva bastante tiempo funcionando. Si pongo la cámara termográfica, vamos a ver que va aumentando de temperatura. Ahora os voy a mostrar cómo se ve ese enchufe, pero este botón nos sirve para hacer fotos y tomar imágenes de las mediciones termográficas que hacemos. Ahí he ajustado la imagen de la cámara, podéis ver ese punto rojo en la cámara termográfica
Y en ese momento, si yo pongo el puntito blanco en el centro y le doy, ahí está tomando fotos. Si muevo la cámara rápido, podéis ver que ese puntito rojo rápidamente se sitúa en la parte más caliente de la imagen y el puntito azul en la parte más fría. Aquí podemos ver que la temperatura mínima es de 25 grados, en el centro de la imagen ahora tengo 26, y el punto más alto de temperatura, que es ese conector USB, pues tenemos 52-53 grados. Va aumentando según va pasando el tiempo, porque de trabajar ese cargador, pues cada vez se va calentando más. Puedo hacer una toma de imagen, le doy clic al botón, ahí veis que pone imagen salvada, y si nos fijamos, cuando le doy a este botón, aparece un láser ahí que está diciendo más o menos dónde está tomando la medida. Ese sería el punto central de la imagen que está midiendo nuestro medidor infrarrojo. Por lo tanto, la imagen del equipo se va a adaptar a donde esté ese punto. Fijaos que más o menos coincide. Cuando apunto ahí, en el centro de la imagen aparece el conector USB, y si me aparto del enchufe, esa imagen de ese punto de calor pues va desapareciendo según voy apartando el láser del punto de medición. Otro ejemplo es ese aro de luz que tenemos ahí. Si acercamos la cámara termográfica, veis que está mucho más caliente que el resto de la habitación. En este caso, aunque parezca que está muy caliente, fijaos las medidas de la temperatura, tiene unos 30 grados, mientras que el resto de la habitación está a unos 25-26. Es decir, que la diferencia de temperatura tampoco es muy grande. Pero en la imagen lo podemos ver sin ningún tipo de problema, porque la imagen termográfica se ajusta a las diferencias de temperatura que hay dentro de una misma imagen. Podríamos ver diferencias de temperatura mínimas entre distintos objetos en los que más o menos la temperatura no difiere mucho. Bueno, mirad, aquí podéis ver el cuadro eléctrico de mi vivienda. Aparentemente, pues no se ve nada raro, pero vamos a observarlo con la cámara termográfica. Ya veréis la sorpresa que nos vamos a encontrar. A ver si ajusto el foco. Ahí está. Fijaos, ahí tengo un punto rojo, aunque no hay grandes diferencias de temperatura. Fijaos ahí en la imagen, la temperatura cambia entre 29 grados y 25, que es la temperatura mínima. Pero tengo un punto rojo ahí. Si abro el cuadro, podéis ver que aquí hay un medidor, aunque no tiene mucha temperatura, y si toco con la mano, simplemente está templado, es decir, que la temperatura no es preocupante. El resto del cuadro está frío con respecto a los distintos dispositivos. Si pongo la cámara termográfica, ese medidor es el que más caliente está a unos 33 grados, no es una temperatura preocupante. Y el otro medidor, que tengo un segundo medidor, tiene unos 31 grados. Si hubiese aquí una temperatura de 70-80 grados, sí me tendría que preocupar, pero como veis aquí las temperaturas son bajas, pero sí que podemos ver cuáles son los puntos más calientes del cuadro eléctrico. Incluso ahí en la imagen se ve un pequeño puntito, pero es una pegatina metálica que está reflejando el calor que emite la habitación en donde estamos ahora. Mirad, aquí podéis ver a las personas cómo se las ve. Ahora mismo estamos en verano. La temperatura máxima que se ve es de 34,2. Están haciendo un poquito ahí el tonto, llamando la atención en el vídeo. Y las temperaturas varían entre 34,9 grados y 26. Pero se ve claramente esos dos puntos calientes sin ningún tipo de problema. Si vemos en nuestra vivienda, podemos buscar puntos de calor o puntos de frío, por donde se nos puede ir el frío o por donde podemos obtener calor. Y podemos buscar los puntos críticos para verano e invierno en nuestra vivienda. Si os fijáis, aparentemente ahí no se ve nada, pero si pongo la cámara termográfica, mirad ahí en esa pared, tengo un punto caliente, justo ahí detrás tengo el frigorífico y esa parte de la vivienda pues se está calentando. Tiene 32 grados frente a otras partes de la casa que están a 26. Y si fijamos ahí por esa puerta, que es un punto frío, hay un punto caliente también en la pared. Vamos a ver qué es. Bueno, que casi no se puede ver ahí en el vídeo, ahí donde apunta el láser, eso es una caja de registro y esto es una caja en donde tengo un amplificador de antena. Esta caja ya la tengo perforada para hacer una pequeña refrigeración por aire y si ponemos la cámara termográfica, ese punto de máxima temperatura que está a 70 grados, me estaba asustando un poco porque es un punto bastante alto, es el foco que tengo en el techo. Es un foco halógeno. Y es normal que mida 74 grados, demasiado poco me parece para la temperatura que alcanza. Y esa caja, que es la caja en donde está el amplificador de antena, es una caja que está a unos 36-37 grados de temperatura. Tampoco es una temperatura que llame demasiado la atención, pero sí que la cámara veis que no se ha encontrado ese punto caliente sin ningún tipo de problemas. También aprovechando a que estoy haciendo un asado en el horno,
Vamos a analizar la imagen térmica de cómo está ahora mismo el horno. La puerta del horno tiene una doble cubierta, de tal manera que podríamos tocar sin problema la puerta sin quemarnos. De hecho, yo puedo tocar el mango, puedo tocar el cristal. Este horno tiene bastante categoría de ahorro energético, con lo cual el cristal no me va a quemar, el horno no es peligroso. Y vamos a ver la temperatura que nos marca nuestra cámara termográfica. Si nos fijamos ahí, la placa de inducción es la parte que más fría está a unos 27 grados. Pero si me voy al horno y pongo el punto central en el horno, está a 44 grados. Y el punto más caliente que detecta nuestra cámara termográfica es de 45 grados. Voy a ver si soy capaz de enseñaros qué es lo que pasa cuando abro el horno. Sale una bofetada de calor que nos puede quemar. Hay que tener cuidado con eso. Voy a ver si soy capaz de grabarlo. Bueno, voy a mantener esto así. Y cuando abro el horno, ¿veis esos vapores que salen del horno? La máquina termográfica se para, se tiene que calibrar, puesto que las temperaturas han cambiado muchísimo. Ahí podéis ver ahora que la temperatura del horno está a 161 grados. Ahí ya sí no podríamos meter la mano porque nos quemaríamos, y en el momento que cerramos la puerta, la cámara se vuelve a calibrar, vuelve a tener una temperatura máxima de unos 52-53 grados, que es el punto en donde estaba abierto el horno. Esa zona se ha calentado un poquito al abrir el horno. Bueno, en el manual de instrucciones no me entero muy bien de las funciones que tiene en el menú la cámara, con lo cual vamos a ir viéndolo en directo. Para entrar al menú tenemos que darle al botón de encendido. Si entramos al álbum, siempre con el botón de encendido, vamos seleccionando el álbum y selecciono la imagen que quiero ver, le doy y ahí la vamos a ir viendo con todos los parámetros de medición que tenía cada imagen. Podemos ir pasando imagen por imagen. Para volver hacia atrás tenemos este botón. Otra opción que tenemos en el menú es la emisividad. La emisividad es un parámetro que depende del material que estemos midiendo, por lo tanto, si queremos hacer mediciones de precisión, pues tenemos que seleccionar la emisividad correcta. Buscando por internet, pues aquí tenéis ejemplos de emisividad de materiales comunes. Los metales pulidos tienen una emisividad muy baja, de 0,10, los metales rugosos 0,6, las pinturas 0,9, la piel humana 0,98, el agua 0,98. Tenerse que saber la emisividad de cada material quizás es un poco complicado, por lo tanto, si entramos aquí, ya directamente el fabricante nos tiene varios parámetros configurados. Fijaos, piel humana 0,98, circuitos impresos 0,91, hormigón 0,95, cerámica 0,92 y así podemos ir viendo las distintas emisividades que ha preconfigurado el fabricante. Si le damos para atrás, seleccionamos la distancia. Yo estaba haciendo mediciones sin tener en cuenta la distancia, pero aquí podemos ir seleccionando la distancia a la que están los objetos. Lo voy a dejar ahí en 1 metro. Y como habéis visto, sin configurar este parámetro hemos hecho mediciones bastante correctas. Lo que pasa es que si queremos ganar precisión, pues tenemos que ajustar bien los valores de emisividad y distancias. Si vamos al siguiente parámetro, al pseudocolor, aquí tenemos los distintos perfiles de color con los que puede trabajar la máquina. Ahora mismo tenemos este de Iron Red, a mí me gusta bastante, pero si cogemos otro, por ejemplo este, y vamos hacia atrás, veis que la imagen ahora tiene otro color dependiendo un poco pues de el tipo de perfil de colores que os guste a cada uno. Para mí esta imagen es mucho más intuitiva, donde están los colores rojos es calor, esto es ir probando lo que más nos gusta a cada uno. Aquí tenemos otras configuraciones, en donde podemos seleccionar lo que queremos ver en la pantalla, la temperatura máxima, la mínima, la temperatura central y los parámetros de configuración que tenemos en el dispositivo. El siguiente parámetro es la alarma. Si la activo, puedo hacer que el dispositivo pite por encima o por debajo de ciertos parámetros. Mayor o menor que. El parámetro de warning es cuando nos tiene que avisar de que estamos llegando a la temperatura de alarma y la temperatura que pongamos en el parámetro de alarma será cuando el dispositivo nos avise de que nos hemos pasado de la temperatura que hemos marcado. Yo voy a poner aquí 25 grados y en este de aquí voy a poner 30. Ahí lo tenéis. Vamos a ver qué hace ahora la cámara termográfica. ¿Ves ahí la imagen? Si pongo la mano, ni pita ni nada, pero sí que nos aparece ahí. Nos ha remarcado en rojo la temperatura alta de que hemos superado los 30 grados que habíamos puesto como alarma. Y más configuraciones, pues podemos configurar la unidad. Aquí podéis ver los idiomas. Yo voy a dejar el inglés. La fecha y la hora, que esto sí que está mal. Voy a poner el formato de 24 horas. Ahora mismo es la 1:13 de la tarde. Y día 8 de junio del 25. Eso está correcto. Podemos activar o desactivar el láser. Podemos hacer que el aparato se apague automáticamente de pasados unos minutos. Voy a ponerlo ahí en 10 minutos. Y aquí nos sale información sobre el dispositivo.
En este caso tenemos la versión, tenemos el número de serie, cómo está ocupado el almacenamiento, información de copyright y la versión del dispositivo. Bueno, veis que es un aparatito que está bastante completo. Esta cámara termográfica yo he estado viendo que vale 200 y pico euros. Creo que es muy barata para lo que hay en el mercado. Estos dispositivos pueden llegar a valer 1.000, 2.000, 3.000 euros dependiendo de la calidad. Con 200 y pico euros, pues esta cámara termográfica pues es más que recomendable para un técnico que lo necesite y que no se pueda gastar mucho dinero. Bueno, si tenéis alguna pregunta adicional sobre este dispositivo me la podéis dejar en los comentarios sin ningún tipo de problema. Y como siempre os digo, espero que el vídeo os haya gustado. Si ha sido así, darle a me gusta, dejad vuestros comentarios, compartidlo con la gente a la que le pueda interesar y no os olvidéis de suscribiros a mi canal y darle a la campanita para que YouTube os avise cuando subo nuevos vídeos.